Hermanos, es un enorme gozo y un privilegio poder estar esta tarde aquí, este fin de semana, en esta conferencia. Estábamos hablando hace un momento que si hombres como Juan Pérez de Pineda, Antonio del Corro, Julianillo Hernández, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina hubieran visto algo de lo que está pasando aquí hoy, estarían maravillados y sorprendidos. Gracias al Señor por lo que podemos ver hoy en España, y de verdad, hermanos, para mí es motivo de un gran gozo y un gran privilegio poder estar entre ustedes en el día de hoy. Yo les pido por favor que vayan conmigo a la segunda carta de Pablo a los Corintios, y vamos a leer un texto extenso, pero va a sentar la base para todo lo que vamos a estar hablando en estos días. Segunda a los Corintios capítulo 3, y vamos a leer hasta el versículo 6 del capítulo 4. Dice así la palabra del Señor: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con piedras, con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, versículo 14, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y aquí está el pasaje que voy a exponer en esta tarde. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. Vamos a orar brevemente al Señor. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra. Hemos cantado que queremos que tú nos hables, que tú obres en nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, enséñanos a Cristo, muéstranos su gloria, obra por tu palabra, oh Señor, en los corazones de cada uno de los hombres y mujeres que están aquí hoy. Señor, ven con tu presencia, bendícenos, transfórmanos, que la gloria de Cristo y solo su gloria sea exaltada en estos días, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Todo creyente se encuentra en medio de una tensión entre el deseo de llegar a ser más santo y la conciencia que todos tenemos de lo mucho que nos falta para crecer en santidad. Todos nosotros. Y lo paradójico es que mientras más tú avanzas hacia esa meta, más cuenta te das de lo lejos que estás. Porque la meta es parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Él es tan glorioso en su carácter que en la medida en que nosotros crecemos en el conocimiento de Él, más cuenta nos damos de lo mucho que nos falta para ser como Él. Así que mi hermano, mi hermana en Cristo, si tú te sientes frustrado contigo mismo en esta noche, esa frustración puede ser en sí misma un buen síntoma, porque al menos está revelando el anhelo que tú tienes de parecerte más a Jesús. El problema es que si un cristiano no aprende a manejar esa frustración en una forma adecuada, puede ser que sucedan una de dos cosas: o que se sienta tentado a tirar la toalla porque se vea a sí mismo como uno de esos hamsters. ¿Conocen aquí los hamsters? Que están continuamente corriendo en una rueda, en un carrusel, y por más rápido que se muevan no parecen estar llegando a ningún sitio. Y puede ser que tú te sientas esta noche así, como un hamster en un carrusel. Pero también puede caer en la trampa ese cristiano de tratar de avanzar más rápido valiéndose de mecanismos inadecuados. Y yo creo personalmente que esa es una de las razones por la que muchos creyentes caen en la trampa del legalismo. Ellos procuran crecer en santidad apegándose a un conjunto de reglas, a un conjunto de normas, a un conjunto de leyes que en la mayoría de los casos termina produciendo más frustración. Y lo que yo quiero que veamos a través de toda esta conferencia, comenzando en esta noche, es cómo opera el proceso diseñado por Dios para santificar a los creyentes, a la luz de este pasaje de la enseñanza de Pablo en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Este es uno de los textos clave del Nuevo Testamento con respecto a la santificación progresiva. Y yo espero, mi hermano, que tú salgas por lo menos de esta conferencia conociendo 2 Corintios 3:18 de memoria. Ahora, antes de pasar al estudio de este texto, es extremadamente importante que lo veamos en el contexto de todo el capítulo 3 de la carta de Pablo. Por eso quise leer el pasaje completo, porque Pablo nos muestra allí la superioridad del nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. El antiguo pacto es el que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando le entregó sus leyes a través de Moisés en el monte Sinaí. Mientras que el nuevo pacto es la manera como Dios se relaciona con su pueblo hoy a partir de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Pablo nos muestra en ese pasaje que yo acabo de leer, 2 Corintios capítulo 3, es que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, porque el antiguo pacto era un ministerio de condenación, no de salvación. Es en ese sentido que en el versículo 6, Pablo contrasta el uno con el otro, diciendo que el nuevo pacto no es el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Un texto que muchos evangélicos, ¿verdad?, usan en el día de hoy para no tener que estudiar.
Pero eso no es lo que Pablo está diciendo allí. Cuando Pablo habla de la letra en este pasaje, se está refiriendo a la ley de Moisés, tal como Dios la reveló en el monte Sinaí. Y lo que él está diciendo es que esa letra de la ley en sí misma, sin la ayuda del Espíritu de Dios, no tiene eficacia para salvar, no tiene eficacia para santificar. En vez de ser una fuente de vida, esa ley es una fuente de muerte, es un documento de condenación. Ahora debo aclarar que el problema no está en la ley, el problema está en ti y en mí. La ley es perfecta, la ley es buena, es santa, es justa. El problema es nuestro pecado. Por eso alguien decía que la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. El problema no está en la ley. Todo lo que la ley ordena es correcto, pero nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a obedecer la ley. Por lo tanto, mis hermanos, ese documento grabado en piedra en sí mismo no nos provee recursos para poder obedecer a Dios. Así que piensen en la ley como uno de esos letreros que aparecen en las carreteras, que nos muestran cuál es el camino correcto, por ejemplo, para llegar a la ciudad de Alcalá de Henares. Tú quieres llegar a la ciudad de Alcalá, bueno, sigue lo que te dicen los letreros, porque la información es clara, la información es precisa, pero si te subes en el letrero, no vas a llegar. No vas a llegar a ningún lugar. La ley te señala hacia dónde ir, pero no te da el carro ni te da la gasolina. Simplemente te dice hacia dónde debes dirigirte. Pero es ahí precisamente, mis hermanos, donde entra en juego la obra del Espíritu en el nuevo pacto. Porque el Espíritu Santo no solo imparte vida al pecador, nueva vida, sino que también nos provee todos los recursos que nosotros necesitamos para poder obedecer a Dios. No perfectamente, pero sí sinceramente. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 3 al 4. Lo que era imposible para la ley por causa de nuestra carne, Cristo lo llevó a cabo por medio del Espíritu. La gracia de Dios en Cristo te provee el carro y te provee el tanque lleno y un cupón para rellenarlo cuantas veces lo necesites. La gracia de Dios en Cristo. Por otra parte, el nuevo pacto también es superior al antiguo, dice Pablo, porque el nuevo pacto, y esta es la parte crucial de esta introducción, no hemos llegado al sermón todavía, pero yo no suelo hacer introducciones tan largas, pero esta vez lo amerita. Hermanos, el nuevo pacto es superior al antiguo porque el nuevo pacto nos muestra en una forma clara y abierta lo que los creyentes del antiguo pacto solo podían contemplar en una forma velada. Todo aquello que era un misterio en el antiguo pacto es claramente revelado en el nuevo pacto. Los creyentes del antiguo pacto estaban esperando al Mesías. Ellos tenían esa promesa, pero no tenían información suficiente acerca del Mesías. Era una información no del todo clara, porque estaba impartida a través de símbolos, a través de rituales, a través de ceremonias. Como la gloria de Dios se revela a través de Cristo, lo que Pablo nos dice a partir del versículo 7 del capítulo 3 es que si el antiguo pacto tuvo gloria, esa gloria es mucho más brillante en el nuevo. ¿Por qué? Porque lo que el antiguo pacto enseñaba acerca de Cristo en una forma velada, en el Nuevo Testamento ha sido descubierto. El Antiguo Testamento contiene la promesa, en el Nuevo Testamento encontramos su cumplimiento total. Y para explicarnos el impacto que se debe producir en los creyentes del Nuevo Pacto, Pablo hace una alusión aquí a un episodio muy conocido en la historia de Israel y que encontramos en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Y ese episodio es muy importante porque es algo que está detrás de la escena de lo que Pablo está enseñando en 2 Corintios capítulo 3. Dice en el versículo 18 de Éxodo 33 que Moisés le pidió a Dios que le muestre su gloria. ¿Recuerdan ese evento?
Dios le responde en los versículos 19 y 20: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Así que Dios le dice a Moisés: te voy a colocar en la hendidura de una peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Ahora, hermanos, todos sabemos que Dios es espíritu. Él no tiene cara, Él no tiene espaldas, Él no tiene manos. Dios le está hablando aquí a Moisés en un lenguaje que él puede entender, usando el cuerpo humano para que Moisés pueda entender lo que él está tratando de comunicarle. Pero lo que Dios le está diciendo a Moisés en este pasaje es que solo se le va a permitir tener una visión parcial de su gloria. No verás mi rostro, verás mis espaldas. Pero ¿saben qué sucedió, mis hermanos, cuando Moisés tuvo ese vistazo parcial de la gloria de Dios? Dice en Éxodo 34, versículo 29, que la piel de su rostro resplandecía. Tanto así que Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su cara, porque los hijos de Israel tenían temor de acercarse a Moisés. Sin embargo, esa gloria que se reflejaba en el rostro de Moisés no duraba mucho tiempo. Se desvanecía con el paso de los días, mientras que la gloria del nuevo pacto es permanente. Ahí está el contraste, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habría de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Por otro lado, Moisés tenía que ponerse un velo sobre su rostro, porque los hijos de Israel no soportaban el brillo de su gloria. Nosotros, en cambio, vemos esa gloria a cara descubierta por medio del Evangelio. Noten lo que Pablo dice más adelante en el capítulo 4, versículo 3, que estudiaremos en el último mensaje de esta serie, el mañana en la tarde. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sin embargo, a pesar de eso, de que el hombre está ciego en sus delitos y pecados, Pablo persiste en predicar el evangelio. Versículo 5. ¿Por qué? ¿Por qué tú predicas, Pablo, si el inconverso está ciego a la gloria de Jesús que se revela en el evangelio? Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, mis hermanos, y como decía en el último mensaje, vamos a explicar ese texto más ampliamente, pero no sé si notaron algo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el nuevo pacto? La gloria de Dios, ¿a dónde? En la faz de Jesucristo. ¿Qué fue lo que Moisés vio? Las espaldas. Ese es el contraste. Moisés solo vio parcialmente la gloria de Dios, pero ahora Dios resplandeció en nuestros corazones en el nuevo pacto para que podamos ver su gloria con los ojos de la fe en la faz de Jesucristo. Nosotros vemos el rostro, dice Pablo, no las espaldas de Dios. Nosotros vemos el rostro. A nosotros se nos ha concedido el privilegio, el enorme privilegio de ver lo que Moisés no pudo ver. Y es en ese contexto que ahora Pablo dice en el versículo 18, y ahora comienza el mensaje: por lo tanto, esa es la conclusión.
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el antiguo pacto, solo Moisés tuvo el privilegio de ver la gloria de Dios. En el nuevo pacto, mis hermanos, todos los creyentes, desde el más sencillo, desde el que se acaba de convertir hasta el que tiene 40 años en la fe, todos los creyentes disfrutan de ese privilegio. Pero todos nosotros, dice Pablo, contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Todos los creyentes tenemos contacto con esa gloria de primera mano, porque esa gloria se revela en todo su esplendor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no necesitamos un mediador como Moisés para entrar en contacto con esa gloria. ¿Saben por qué? Porque Dios nos abrió los ojos. A través del Evangelio, Dios nos abrió los ojos a través de la regeneración para que podamos ver a Jesús tal como Él es revelado en las Escrituras. Él es el mediador por excelencia de la gloria de Dios, porque Él es el Dios encarnado. ¿Recuerdan cuando Felipe le pide al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre y nos basta? Juan 14, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dicen Colosenses capítulo 2 versículo 9. Y el autor de la carta a los Hebreos nos dice en el versículo 3 del capítulo 1 que el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia, o como dice la Biblia de las Américas, la expresión exacta de su naturaleza. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Así que, hermanos, la gloria a la que todo creyente del nuevo pacto tiene acceso es infinitamente superior a la gloria que Moisés pudo vislumbrar en el monte Sinaí. Moisés no se habría podido imaginar que alguien fuera capaz de contemplar la gloria de Dios como tú y yo y quedar vivo. Moisés no podría haber concebido tal cosa. Así que eso es lo primero que el apóstol Pablo nos enseña en este texto, que todos los creyentes del nuevo pacto tienen acceso a la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y por supuesto, eso es una experiencia muy diferente a la que tuvo Moisés en el monte Sinaí, porque aquí no estamos hablando de una manifestación física que podemos ver, ¿verdad?, con los ojos de la cara y que hace brillar literalmente nuestra piel. Pero es muchísimo mejor. Es diferente, pero es muchísimo mejor. Es la gloria que nosotros podemos vislumbrar con los ojos de la fe al creer en todo lo que Dios ha revelado en el Nuevo Testamento con respecto a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que el diablo pone tanto empeño en mantener el velo de incredulidad en el corazón de los hombres, para que no puedan ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo sabe muy bien lo que ocurre cuando el Espíritu Santo le abre los ojos a un pecador para que pueda ver a Jesús como lo más precioso, lo más extraordinario, lo más maravilloso que él pueda amar y adorar en este mundo. El diablo sabe que cuando un pecador ve a Cristo tal cual Él es en su gloria, ese pecador no va a querer amar otra cosa ni adorar otra cosa que no sea Jesús. Y precisamente por eso Él mantiene un velo en los incrédulos para que no puedan ver a Jesús en su gloria. El inconverso puede entender los hechos del evangelio. El inconverso puede entender: somos pecadores, Dios es justo, Cristo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. El inconverso puede entender eso, pero él no ve a Jesús glorioso por eso.
Y precisamente por eso sigue siendo inconverso. Por eso mismo sigue siendo un incrédulo. Y eso nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de este pasaje. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Primera enseñanza del texto, todos nosotros podemos ver esa gloria. Vemos esa gloria, a diferencia del antiguo pacto que solo Moisés la veía. Y viendo esa gloria, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y Pablo vuelve de nuevo al contraste entre los dos pactos. Los israelitas del antiguo pacto veían esa gloria a través del rostro velado de Moisés, ¿recuerdan? Pero los creyentes del nuevo pacto tienen el privilegio de ver esa gloria como en un espejo. Y la idea que Pablo parece querer comunicarnos, porque es un texto complicado, pero la idea que Pablo parece estar comunicando aquí es que esa contemplación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es ahora más intensa y más personal. En Santiago capítulo 1 versículo 23 se habla del hombre que observa su rostro en un espejo. ¿Cuál es el espejo? El espejo de la palabra. No hay ningún intermediario entre él y su reflejo en el espejo. Tú tomas el espejo de mano y tú contemplas tu rostro reflejado en el espejo. No hay nada que medie entre la imagen del espejo y tú. Bueno, aparentemente eso es lo que Pablo quiere transmitir con esta figura en 2 Corintios 3:18. Los israelitas del antiguo pacto veían el brillo de la gloria de Dios en la piel de Moisés, es decir, indirectamente, y aparte de eso, a través de un velo. Pero los creyentes del nuevo pacto pueden ver esa gloria en una forma abierta y explícita a través de las palabras del Nuevo Testamento. Nosotros no tenemos que estar interpretando rituales, no tenemos que estar interpretando símbolos y ceremonias para tratar de entender lo que Dios quiere revelarnos acerca de Cristo, acerca de su obra. No, nosotros vamos al Nuevo Testamento y allí se revela claramente quién es Jesús. Allí se revela claramente qué fue lo que Jesús vino a hacer para salvar a pecadores. Mis amados hermanos, es el espejo en el que nosotros podemos contemplar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el espejo de las Sagradas Escrituras. Y vamos a dedicar el último mensaje de esta tarde, de mañana en la tarde, para ver cómo nosotros podemos leer la Biblia de tal manera que podamos ver en la Biblia la gloria de Jesús. Porque tú puedes leer la Biblia mal y no ver a Cristo por ninguna parte. Entonces vamos a ver cómo se hace eso sin torcer el significado de las Escrituras, sin alegorizar las Escrituras, sin hacer aterrizajes forzosos en el Calvario. O sea, nosotros podemos leer la Biblia como la Biblia debe leerse y ver a Cristo allí, porque Cristo es el centro de toda la Biblia. Pero me estoy adelantando al último mensaje. Lo que Pablo está diciendo es, y este es el punto, hermanos, que yo quiero dejar en vuestras mentes y en vuestro corazón. Cuando nosotros contemplamos esa gloria a través de la palabra de Dios, nosotros somos transformados. Y la palabra griega que Pablo usa allí es metamorfosis. Es la misma palabra que se usa en los evangelios para hablar de la transfiguración de Jesús. Cuando Cristo se expuso a la gloria de Dios en el monte Sinaí, su piel adquirió un brillo sobrenatural. Pero ¿qué decíamos en la introducción? Que andando el tiempo, ese brillo comenzaba a desvanecerse hasta que finalmente desaparecía. Es lo que Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 3. Pero hermanos, la transformación que ocurre en los creyentes del nuevo pacto cuando contemplan a través de la Biblia la gloria del Señor Jesucristo no es una fachada, es una gloria diferente. No se trata de algo externo, sino de un cambio que se produce en nuestro interior, en el asiento mismo de nuestra personalidad. Y en vez de desvanecerse con el tiempo, se hace más marcado.
Nuestro carácter se va conformando cada vez más al carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, eso es santificación. Eso es santificación. No se trata de una obediencia mecánica a un conjunto de reglas. Eso es lo que hace el legalismo. Es un proceso de cambio a través del cual el parecido con Jesús se hace más y más evidente. ¿Y cómo ocurre eso? Contemplando su gloria. Contemplando su gloria. Pablo dice algo similar en Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo dice: no debemos conformarnos a este mundo, no debemos dejarnos amoldar a este siglo, sino ser transformados. ¿Y saben cuál es la palabra de nuevo allí? Metamorfosis. Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo ocurre esa renovación? En la misma medida en que nosotros llenamos nuestras mentes con la palabra de Dios, en la cual es revelada en todo su esplendor la gloria de Jesús. Es así como somos transformados. Es por eso, mis hermanos, que nuestra tarea como pastores no es hacer que las ovejas se fijen en nosotros. Nuestra labor como pastores no es hacer que las ovejas dependan de nosotros. No, el corazón de nuestro trabajo es exponer la Biblia de tal manera que todos puedan ver más claramente la gloria y hermosura de Jesús. Hacerte ver que en el mundo entero no hay nadie como Él. Algunos de ustedes tienen edad suficiente como para recordar aquellas pruebas nucleares que se hacían durante la Guerra Fría. ¿Han visto esas fotos de un grupo de científicos vestidos con batas blancas y espejuelos especiales que se reunían en el desierto para observar las detonaciones de bombas nucleares a una distancia segura? Y todos estaban allí bien atentos a lo que iba a ocurrir, a ese hongo que salía del detonamiento de la bomba nuclear. Era casi una obsesión. Mis hermanos, cuando nosotros nos reunimos como iglesia cada domingo, es hacer exactamente lo mismo. En medio del desierto de este mundo, nosotros podemos congregarnos cada día del Señor para contemplar a través de la palabra predicada, a través de la palabra leída, a través de la palabra cantada en nuestros himnos, a poder contemplar todos juntos el brillo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es infinitamente más intenso que el de 1,000,000 de bombas nucleares. Eso es lo que debe suceder en cada culto. Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando la palabra de Dios es cantada. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más glorioso de lo que nuestras mentes puedan concebir, de lo que nuestros pobres labios pueden expresar. Él posee todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, porque Él es Dios. Él es eterno, Él es inmutable, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él es infinitamente sabio, Él es infinitamente bueno, Él es infinitamente santo, Él es infinitamente justo. Y a pesar de todo eso, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para humillarse todavía más, muriendo en una cruz. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que los creyentes somos transformados contemplando esas cualidades de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que hacen de Él una persona incomparable. En otras palabras, es la admiración por la persona de Jesús lo que transforma al creyente. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Esa es la clave. Todo el mundo termina pareciéndose al objeto de su adoración. Ese es un principio que se repite una y otra vez en las Escrituras. Tú te conviertes en lo que adoras. Por eso mañana vamos a hablar de la idolatría.
Esa es la enseñanza del Salmo 115. En un lenguaje cargado de ironía, el salmista compara al único Dios vivo y verdadero con los ídolos de las naciones. Y dice a partir del versículo 4: los ídolos de ellos son plata, oro, obras de manos de hombres. Increíble, ¿verdad? Ellos hacen sus ídolos y después se postran y lo adoran. Ellos lo hicieron y ahora le dicen: mi padre eres tú, yo confío en ti. Y ahora sigue diciendo el salmista: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. En otras palabras, esos ídolos son absolutamente inútiles. Pero ahora escuchen lo que dice el salmista en el versículo 8: se volverán como ellos todos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Ven el principio? Se volverán como ellos. Terminarás convirtiéndote en aquello que adoras. Si el objeto de tu adoración es el dinero, terminarás convirtiéndote en un materialista. Si adoras el deleite, si adoras el entretenimiento, las compras, te convertirás en una persona superficial. Si adoras a ti mismo, terminarás convirtiéndote en alguien terriblemente egocéntrico. Tú terminarás convirtiéndote en lo que adoras. Pero si Cristo es el objeto de tu adoración, poco a poco serás transformado a su semejanza. Y aunque es muy posible que tú no puedas ver el cambio en ti, porque eso es algo que ocurre gradualmente, como dice Pablo, de un grado de gloria a otro grado de gloria, el cambio se va a producir con toda seguridad. De hecho, lo que va a ocurrir cuando nosotros lleguemos al cielo es que vamos a poder contemplar la gloria de Jesús como nunca antes la habíamos visto. ¿Y sabes qué pasará cuando tú contemples a Jesús de esa forma en el cielo? Tú serás definitiva y completamente transformado a su imagen y semejanza. Eso es lo que dice Primera de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. La visión de Jesús transforma. Así que, mi hermano, la solución para tu crecimiento espiritual no está en ponerte más reglas, no está en hacer más resoluciones y promesas. Y aclaro, no hay nada de malo en hacer resoluciones en sí mismas, pero eso no va a resultar. Óyeme bien, mi hermano, de verdad, no sigas prometiendo cosas. Eso no va a resultar si no te dedicas a contemplar a Jesús con admiración en las páginas de la Biblia. Cuando el mundo te presente sus tentadoras ofertas, créeme, tus resoluciones comenzarán a tambalear. A menos que tú contemples esas ofertas a la luz de la gloria de nuestro Señor y Salvador. Porque es entonces y solo entonces que tú te vas a dar cuenta de que no vale la pena cambiar una cosa por la otra. ¿Realmente quieres tener victoria sobre el pecado? ¿Quieres seguir avanzando en tu proceso de transformación, en tu madurez cristiana? Mi hermano, tienes que mirar a Jesús. Tienes que mirar a Jesús. Tienes que contemplar, saborear, atesorar su gloria. Noten lo que dice Pablo al final del capítulo 4, versículo 16: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo ocurre eso? No mirando nosotros las cosas que se ven, mirando, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Mirando las cosas eternas eres cambiado, eres transformado. Colosenses capítulo 3 versículos 1 y 2: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 12? Debemos seguir corriendo la carrera con paciencia. ¿Cómo? Teniendo los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es lo mismo una y otra vez. Miren a Jesús, miren a Jesús, no dejen de mirar a Jesús.
En la misma medida en que contemplamos con admiración la gloria de Cristo en las Escrituras, en esa misma medida el Espíritu Santo impactará nuestras almas con esa gloria para transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen. Así que, mis hermanos, no hay atajos aquí. Esta es la época de todo instantáneo. Hay café instantáneo, hay de todo instantáneo. No hay santidad instantánea. Todavía no han inventado eso. Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios y ver la gloria de Cristo en la palabra. No hay otra forma, porque es viendo la gloria de Cristo que el Espíritu Santo obra en nosotros para ser transformados de gloria en gloria. ¿Cuánto me duele, hermanos, ver gente legalista que se levanta por la mañana y piensa: tengo que leer mi Biblia, porque si no hoy me va a caer un rayo del cielo? Y entonces lee la Biblia y dice: bueno, hoy voy a tener un buen día. Hoy Dios tiene que bendecirme. Me levanté temprano, check. Leí mi Biblia, check. Oré, check. Y hasta le prediqué a un amigo inconverso en el trabajo. Ya Dios no puede conmigo hoy. ¿De verdad tú crees que Dios te va a bendecir por eso? Mi hermano, la razón por la que tú tienes que leer la Biblia no es porque si no la lees te va a caer un rayo del cielo. La razón por la que tienes que leer la Biblia es porque allí es donde se revela la gloria de tu Salvador. Y contemplando esa gloria somos transformados. Hay algo interesante en esa historia de Moisés que citamos al principio en Éxodo capítulo 33. ¿Qué fue lo que Moisés le pidió a Dios? Yo quiero ver tu gloria. En otras palabras, ya yo no quiero seguir viendo una manifestación tuya. Yo quiero verte a ti directamente. Muéstrame quién eres tú, muéstrame tu esencia divina. Dios: no, Moisés, yo voy a proclamar delante de ti quién soy yo, y voy a hacerlo por medio de palabras. Moisés: yo no quiero eso. Yo quiero verte. No, Moisés, eso es imposible. Tendrás que contentarte con escucharme. Ven el punto, hermanos. Moisés quería ver algo, pero Dios en su infinita sabiduría le dio lo que Moisés necesitaba para alimentar su fe: palabras. Solo oirás palabras. Eso tenía que ser suficiente para Moisés y tiene que ser suficiente para ti y para mí. Dios pudo haber enviado un video del cielo, pero envió un libro con palabras. Tenemos comunión con un Dios que se comunica con nosotros a través de palabras. Pero ahora viene la parte más extraordinaria, más fantástica de todo esto. Ese Dios que se comunica con nosotros por medio de palabras dejó para el final su mejor palabra. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la palabra de Dios. Y es interesante cómo el apóstol Juan, que vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, ¿qué es lo que enfatiza en este texto? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo mismo que tú y yo podemos ver hoy en la palabra. Esa palabra estaba con Dios. Esa palabra era Dios y se hizo hombre para revelarnos a Dios. Versículo 18 de Juan: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa es la misma enseñanza del capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y es interesante que el texto original no dice por el Hijo. Lo que el texto dice es: Dios nos habló en Hijo. En Hijo. ¿Han visto ustedes esas personas que hablan varios idiomas? Pero las personas dicen: él puede hablar en inglés y él puede hablar en portugués, pero él se expresa mejor en español. Hermanos, la manera en que Dios mejor se expresa es en Hijo.
Dios habló en su Hijo, por medio de su Hijo. Él es la revelación más fantástica de Dios, porque Él es Dios hecho hombre. El Hijo de Dios encarnado es el más claro, el más preciso lenguaje en el que Dios se comunica con el hombre. Y Dios inspiró a los autores humanos de las Escrituras para que escribieran su palabra, y de ese modo pudiéramos conocer a través de sus páginas a la palabra encarnada. Porque de hecho, este libro no solo revela a Cristo. Cristo es la causa, razón y origen de este libro, porque Cristo es la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron para conocer en qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo hablaba de Cristo. Por eso mi definición, no estoy hablando en lenguas, por si acaso, mi definición favorita, yo no hablo en lenguas, mi definición favorita de predicación es Cristo proclamando a Cristo a través de la voz humana. Pero eso es predicación. Los profetas profetizaron de esta gracia destinada a vosotros, porque el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso el Señor le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 10 versículo 16: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Esto es increíble. Eso pasa a través de la predicación. Todo lo que Dios dejó registrado en las Escrituras tiene el propósito de que nosotros podamos conocerle a Él a través de Jesús, porque Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Biblia es el telescopio a través del cual nosotros podemos contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y es contemplando esa gloria que somos transformados de gloria en gloria. Por eso que la predicación, mucha de la predicación de hoy es una tragedia, porque es una predicación moralizante o es una predicación terapéutica. 3 pasos para vencer la tentación, 4 pasos para vencer la depresión, 5 para vencer la falta de dinero, 4 para yo no sé qué cosa. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Sale la gente de la iglesia admirado con el Salvador que tienen? No. Eso es una tragedia, hermanos. En los próximos 3 mensajes que nos quedan en esta conferencia veremos, en primer lugar, mañana en la mañana, cómo el diablo se las ingenia para que nosotros los creyentes desviemos nuestra atención de la gloria de Cristo revelada en las Escrituras. Vamos a hablar de la idolatría. En segundo lugar, vamos a ver en qué consiste esa gloria, porque hemos estado hablando, tenemos que ver la gloria de Jesús. ¿De qué estamos hablando? Y en tercer lugar, finalmente, vamos a ver cómo podemos contemplar esa gloria en las páginas de la Biblia. Por ahora solo quisiera resumir en pocas palabras lo que hemos visto en este mensaje. La santificación del creyente no consiste en seguir un conjunto de reglas, no es vivir un estilo de vida particular. Yo no hago esto, ahora hago aquello. La santificación es parecerse cada vez más a Jesús. Es imitar su carácter, es valorar lo que Él valora, es pensar como Él piensa, es hablar como Él habla, es tener hacia Dios la misma devoción que Él tiene, es amar como Él ama y es amar lo que Él ama. Eso es santificación. Y ese proceso de santificación avanza en la misma medida en que contemplemos su gloria con devoción y admiración. No se puede ser santo sin amar a Cristo y admirar a Cristo. No se puede. De ahí la importancia de leer y meditar en las Escrituras y de que todo el ministerio de la iglesia gire en torno al Evangelio y a la gloria del Cristo crucificado. No venimos a la iglesia a tener una experiencia mística, a reunirnos todos juntos, a cantar Kumbaya, Kumbaya. No, nosotros no venimos a la iglesia a eso, hermanos. Nos congregamos para contemplar juntos su gloria.
para que todos juntos sigamos creciendo a su imagen. Y por supuesto hay otros elementos que Dios usa para nuestra santificación. La Biblia nos manda huir del pecado, la Biblia nos manda a que nos exhortemos unos a otros, la Biblia nos manda a participar de la Santa Cena, la Biblia nos manda a aplicar la disciplina eclesiástica como un medio de corrección y de restauración. Pero todo eso solo puede ser eficaz cuando es motivado por el Evangelio de la gloria de Cristo y centrado en el Evangelio. Es el amor de Cristo lo que nos constriñe, es el amor de Cristo lo que nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, mis hermanos, que el Señor nos ayude como individuos y como iglesia para poder seguir avanzando hacia la meta, mientras corremos la carrera con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, para la gloria de su nombre y para el bien de nuestras almas. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado tu palabra. Gracias por habernos permitido abrir esta conferencia en la tarde de hoy. Oh Señor, como cantábamos al principio, háblanos, háblanos. Necesitamos oír tu voz, y abre nuestros ojos, echa colirio en nuestros ojos, para que podamos ver más claramente a través de la predicación de tu palabra la gloria, hermosura, majestad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre pedimos todo esto. Amén y amén.